Diríamos fake news y desinformación, y para analizar cómo ha circulado la desinformación a lo largo de todo el proceso constituyente vamos a conversar con Magdalena Saldaña, académica de la Universidad Católica y también investigadora de Plataforma Telar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola Josefina, buenas noches. Vamos a pasar a revisar la primera gráfica que se va a desplegar para que analicemos cómo ha aumentado la desinformación desde que se instaló la Convención Constitucional hace ya más de un año. Exactamente, en esta gráfica lo que estamos viendo es la evolución de noticias que han circulado principalmente en redes sociales con el formato noticia, pero que en muchos casos son o información completamente falsa o imprecisiones. Nosotros como plataforma lo que hicimos fue tomar todos los desmentidos que han hecho organizaciones profesionales de fact-checking como Contexto Factual, AFP Factual, Fake News Report, Fast Check, Mala Espina, y hemos hecho un seguimiento desde junio de 2021 hasta el mes pasado, junio de 2022. Ahora, se ven unos picos, pero al final, desde febrero de 2022, aumenta considerablemente la cantidad de desinformación. ¿Por qué se explica eso? Sí, en realidad lo que estamos viendo aquí, ¿cierto?, son dos fenómenos. Uno, que las imprecisiones se han mantenido relativamente estables durante este año, pero las noticias falsas han tenido una escalada muy rápida en los últimos meses. Pero como tú bien decías, en febrero se ve, ¿cierto?, este pic que empieza a aumentar, obviamente producto de que ya empezamos a conocer, ¿cierto?, algunos artículos que están siendo votados en ese minuto para ser parte del borrador final de la Constitución. Claro, a mitad de febrero aproximadamente comienzan los plenos de votación, llegan desde la Comisión los informes y por tanto ya clasifican, si es que obtienen 2/3, las normas al borrador de nueva Constitución. Ahora quería preguntarte si tiene relación este aumento de desinformación con quizás la dificultad que tenía la Convención para comunicar, considerando que habían hartos procesos intermedios antes de que llegaran las normas al borrador y también la mesa de la Convención hacía su propia autocrítica, que había sido difícil para ellos explicarle a la ciudadanía qué era lo que se había aprobado. Sí, sin duda alguna. Probablemente esta falta de exactitud al momento de comunicar hizo que proliferaran las desinformaciones al respecto y que la gente en realidad, al no tener certeza de lo que efectivamente se estaba votando o de lo que efectivamente significaba un artículo, tendió a lo mejor amplificar incluso estas piezas desinformativas que circulaban por diferentes plataformas, pero principalmente en redes sociales. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente gráfica porque queremos saber también sobre qué se desinforma. Vamos a desplegarlo ahora en pantalla. Gana o tiene mayor porcentaje esto que tiene que ver con los aspectos personales de los constituyentes. Sí. En un principio lo que más se habló fue sobre los constituyentes, ¿cierto? Por dar un ejemplo, esa fotografía que circuló donde se veía a Elisa Loncón dándole la mano a Augusto Pinochet, pero después se supo que si bien la foto era real, no era ella quien estaba en la imagen. Aspectos como esos fueron los que más circularon en un principio, después diríamos que es el contenido del borrador, desde el pic de febrero, como tú bien mencionabas, y luego el trabajo de la Convención, por ejemplo, cuando se empezó a instalar que se iban a subir el sueldo o que se iban a dar vacaciones, ese tipo de información que circuló. Y por último, algo que estamos viendo ahora como tendencia, noticias e informaciones incorrectas sobre el plebiscito. Ahora, respecto, por ejemplo, al contenido del borrador, ¿hay algún ejemplo? En algún momento se habló del tema de que se quería cambiar el himno o la bandera de Chile. Sí, ese es un buen ejemplo de desinformación referida a lo que se estaba votando para el borrador, que se iban a eliminar los emblemas patrios. Y ahora vamos a ver el objetivo de la desinformación, porque esta información falsa que circula, me imagino sobre todo en redes sociales, ¿no? Tiende a ser más desfavorable para la Convención Constitucional que favorable. En su mayoría, prácticamente toda la desinformación es desfavorable, ¿cierto? Completamente. Nosotros empezamos a analizar si estas piezas desinformativas tenían, ¿cierto?, como fin favorecer o desfavorecer el trabajo y al proceso constituyente, y nos dimos cuenta que la gran mayoría buscan en realidad desfavorecer lo que se está haciendo. Ahora vemos que hay un pedacito favorable en plebiscito. Si nos puedes explicar a qué se debe eso. Sí, esa fue una información que circuló no hace mucho, que decía que según una encuesta se estaba dando por ganador la opción del apruebo. Pero en realidad esa encuesta salió hace muchos meses, salió en el verano. Entonces ahora se volvió a viralizar, pero con la imprecisión de que no es algo reciente, es algo de bastantes meses. Las encuestas recientes dan por ganador al rechazo, no al apruebo. Magdalena, entonces podríamos concluir a partir de estos datos que gran parte o casi toda la desinformación que circula en torno al proceso constituyente es para torpedear, digamos.
el proceso constituyente. De todas maneras, sí. Y son dos cosas. Una es que efectivamente se busca torpedear el proceso constituyente y otra es que la mayoría de esas desinformaciones son 100% falsas, no son imprecisiones. Ahora, ¿de dónde viene esta desinformación? ¿Viene de personas que están externas al proceso o también viene de los propios convencionales? Nosotros hicimos dos análisis separados. Tenemos uno particularmente para mostrar un poco, ¿cierto?, cómo ha sido la verificación de afirmaciones que han salido desde la propia convención, desde los propios constituyentes. Sí, la tenemos en la próxima gráfica, así que la vamos a mostrar porque está muy interesante. Analizaron por colectivos también. Sí, y siempre a partir de la base de los desmentidos, ¿cierto? Siempre a partir de la base de los desmentidos, lo que hicimos fue poner en clúster, ¿cierto?, la pertenencia a una determinada coalición de los constituyentes, y lo que observamos aquí es que la mayoría de las desinformaciones se concentran en colectivos que representan a la derecha y colectivos independientes. Entonces ambos tienen 32%. No obstante, las noticias 100% falsas se concentran un poquito más en la barra de la derecha y las demás barras tienen más imprecisión que noticias o piezas completamente falsas. ¿Cómo explican ustedes que se concentren en la derecha y en los independientes? La cantidad de desinformación o quienes incurren más en desinformación. Bueno, la verdad es que estas son afirmaciones que han sido verificadas. Entonces, eventualmente podrían existir otras afirmaciones que no han sido verificadas por estas organizaciones. También podría ser que a lo mejor algunos constituyentes tienen más espacio en los medios para hacer estas afirmaciones. Ahora, aparece abajo de cada una de estas barras un representante de esos colectivos, Bernardo Fontaine, está Gaspar Domínguez, Jennifer Mella, Felipe Arboe, Rosa Catrileo. ¿Por qué están esos convencionales ahí en esa gráfica? Sí, bueno, en realidad nosotros no los escogimos, sino que simplemente buscamos cuáles eran los constituyentes que tenían más afirmaciones verificadas como falsas o imprecisas y encontramos que ellos eran los que representaban cada barrita en el gráfico. De todas maneras, siempre hay más imprecisión que falsedad absoluta en esta desinformación. Sí, siempre hay más, en este caso al menos sí, a diferencia de lo que veíamos circulando en redes sociales en términos de afirmaciones, es factible decir que la mayoría son imprecisiones y no informaciones 100% falsas. En su mayoría son datos incorrectos o no necesariamente verificados. Ahora vamos a pasar a ver la desinformación en WhatsApp. A mí me han llegado información WhatsApp con información falsa, a mi familia, a mi mamá constantemente. Entonces, ¿ven con preocupación este fenómeno? Bueno, la verdad es que todos los estudios indican que WhatsApp, si bien es una red social cerrada y que inicialmente se creó para mensajería entre grupos, familia, colegas, se ha convertido en una red que permite informarse o que la gente ocupa para informarse, sobre todo de temas políticos. Lo que nosotros hicimos fue analizar grupos públicos de WhatsApp que abiertamente invitan a la ciudadanía a unirse a estos grupos para discutir temas políticos y analizamos cuáles son los mensajes políticos que estaban circulando en estos grupos. Y nos dimos cuenta, como bien indica el gráfico, que la desinformación es más o menos un cuarto de lo que ahí circula. Es decir, cada vez que una persona está en estos grupos se expone al menos en la cuarta parte de los mensajes a información que no informa, valga la redundancia, que desinforma. Y de ese pedazo, nosotros lo que hicimos fue analizar pro apruebo o pro rechazo. Perfecto. Y encontramos que al menos la mitad de esas desinformaciones tenían que ver con la convención y todas eran pro rechazo. No hay información pro apruebo. Perfecto. Y en esta parte que dice humor político, ¿los memes, por ejemplo, están contenidos ahí? Los memes, principalmente los memes, sí. Perfecto. Magdalena, vamos a pasar a revisar nuestra última gráfica, que es bien interesante. Habla sobre un tema en particular, que es el derecho de propiedad. Si nos puedes explicar qué es lo que dice esta gráfica. Lo que hicimos en esta gráfica fue analizar mensajes de Twitter relacionados con la convención. Nosotros hemos estado bajando tweets relacionados con la convención desde todo el año y miramos particularmente los que tenían que ver con el derecho de propiedad. Entonces nos dimos cuenta que había una cantidad importante de desinformación al respecto en los meses del verano y encontramos tweets informativos, por así llamarlo, que llamaban a corregir esa desinformación en marzo. Pero luego empieza a bajar el nivel de información y vuelve a subir el nivel de desinformación. Ahora, me llama la atención porque está mencionado aquí en enero que aparece o surge la fake news, y esto paradójicamente fue a partir de un tuit de la misma Convención Constitucional donde no se entregó demasiado contexto sobre una votación donde se había rechazado una norma que hablaba sobre el derecho de propiedad. Finalmente la rechazaron porque era temario de otra comisión, pero a partir de ahí, de la misma cuenta oficial de la Convención, es donde se genera toda esta confusión. Y por eso quería preguntarte si es que la información combate la desinformación. En este caso, la desinformación surge cuando no se da información oficial al mismo tiempo.
Sí, por supuesto. En este caso lo que vimos en esa gráfica es que información y desinformación parecían estar corriendo por carriles paralelos y tener pics que no coincidían necesariamente. Entonces parece ser que efectivamente cuando hay tweets informativos la desinformación baja, pero ¿hasta qué punto podemos mantener esa información cuando surgen nuevamente tweets que desinforman? Como tú bien dices, producto de un error comunicacional, se generan estos pics en el verano que dicen que no se va a aprobar el derecho a propiedad en la Constitución, cuando en realidad fue simplemente un error, pero un error que puede tener efectos a largo plazo. Perfecto. Magdalena, muchas gracias por acompañarnos. Muy interesantes los datos de esta semana y como siempre recordarles para todos quienes quieran profundizar en esta información se pueden ingresar a la página web plataformadelar.cl, también ingresar a través del código QR, ahí va a estar desplegado entonces todos estos datos que conocimos esta semana, primero aquí en CNN en exclusiva en Aquí se debate.